tal, clase? Buenos días. Os voy a grabar este vídeo o por si os ayuda a repasar y si sirve para dejar algunas cosas claras o algunos conceptos claros, pues objetivo conseguido, ¿vale? Tenéis en la pantalla los contenidos, esto sería como el que debemos saber al final del tema, que usamos siempre, y voy a ir uno por uno, sobre todo resaltando. Ya recordáis de clase que os digo siempre que cada tema o cada idea que vemos gira o se basa en algunos conceptos, en algunas ideas clave que si se tienen claras eh, se puede abordar todo lo que viene después, porque casi todo gira alrededor de una idea o unos conceptos básicos, y este tema evidentemente no es una excepción. Entonces voy a incidir, voy a hacer hincapié en esos conceptos básicos que, si los tenéis claros, cualquier cosa que se os plantee sobre la tectónica de placas pues no va a resultar ningún problema. Recordad que empezamos con la estructura interna de la Tierra y que de esa estructura interna hay cosas muy básicas que son incluso de cursos anteriores, como la existencia de una corteza, de un manto, de un núcleo interno, de un núcleo externo, que no creo que supongan ningún problema. La novedad de este tema, y que eso sí está relacionado con la tectónica de placas, es el estudio del interior de la Tierra desde el punto de vista de su movilidad o de su dinámica. En la imagen es lo que tenéis a la derecha, ¿vale? Entonces tenéis que tener muy claro la diferencia entre corteza o litosfera, que no son lo mismo. Tenéis que tener muy claro qué es la astenosfera, y luego el resto prácticamente no cambia, ¿vale? Recordad que en la mesosfera, que sería lo más equivalente al manto, es donde tienen lugar las corrientes de convección, pero vamos uno por uno, ¿vale? Recordad que la litosfera es una parte de las placas o de la estructura interna de la Tierra, que es en realidad la que está formada por las placas. Cuando hablamos de placas tectónicas, hablamos de litosfera, es decir, es una fracción que está formada por la corteza y una parte y una zona del manto. Y todo eso junto forma la litosfera. Eso es lo que se mueve. Eso es lo que forman las placas. Y esas placas descansan, flotan, se deslizan sobre otra porción de lo que conocíamos como manto, que es la astenosfera. Veis que ahí aparece que pone parcialmente fundida, con bastante plasticidad. Os decía cuando os grababa el vídeo de esta clase que podemos imaginarnos esa astenosfera como la arcilla o como el barro que se usa para modelar, o algo tan consistente y espeso como, pues imaginaros la mermelada o algo así, o la mantequilla, algo que tiene esa consistencia, ¿vale? Y esa consistencia y esa capa es la que permite que las placas pues se puedan deslizar. Al no estar fundidas una con otra, pues se pueden deslizar, flotar, moverse, y eso es lo que permite la movilidad de las placas tectónicas. Debajo de esa astenosfera tenemos algo que se llama mesosfera. Ya no es manto, porque de lo que nosotros conocemos como manto, si os fijáis, le hemos quitado dos partes. Le hemos quitado la astenosfera y le hemos quitado esa banda gris que pone ahí 100 kilómetros, que en esta versión de la estructura interna de la Tierra la añadimos a la corteza, ¿vale? Es decir, que si comparamos el manto de la derecha con lo que sería el manto de la izquierda, si os fijáis, a la izquierda el manto llega desde los 2.900 kilómetros hasta arriba del todo, incluyendo la franja de 700 kilómetros y la franja de 100 kilómetros, ¿vale? Y la corteza sería esa franjita marrón arriba del todo, ¿vale? No sé si estáis viendo, si veis el ratón cómo se mueve, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces volvemos a la derecha. La mesosfera es lo que queda del manto y es donde tienen lugar las corrientes de convección. Y luego
del núcleo externo del núcleo interno, pues en este caso, bueno, que sepáis que están formados por metales es un dato que no es determinante para entender la tectónica de placas, es simplemente un dato curioso o complementario. Lo que sí tenéis que saber del núcleo es que es el origen del calor. Recordad que cuando explicábamos las corrientes de convección, un ejemplo que poníamos o que podemos poner de casero de cómo es o cómo se forman las corrientes de convección es explicar lo que ocurre en una olla cuando estamos haciendo un guiso o una sopa y los ingredientes pues aparecen en la superficie, se vuelven a hundir, vuelven a aparecer, el agua borbotea y eso ocurre porque abajo, en la vitrocerámica o en la fuente de calor, la temperatura es mayor que arriba. De tal manera que las cosas bajan, se calientan, el material, el agua y el calor sube hacia arriba, eso arrastra los materiales, cuando llegan arriba se enfrían y por tanto descienden al haber una diferencia de densidad y de temperatura y cuando eso ocurre de manera constante, pues tenemos una corriente. Lo importante del núcleo o el papel que juega el núcleo es que es como la vitrocerámica, es la fuente de calor, es lo que calienta al manto, ¿vale? En el núcleo tienen lugar reacciones de desintegración y, y por tanto es como un mini sol y genera energía constantemente, ¿vale? No es que la Tierra esté caliente por dentro porque conserva el calor de cuando se formó, no. Es que en el núcleo se genera calor, ¿de acuerdo? Eso es importante. También es importante que podáis explicar cómo se forman las corrientes de convección, ¿vale? Al final de esta presentación, aquí tenéis la explicación en texto de lo que os acabo de decir. Vale, esto de la... Tenéis que poder explicar cómo se forman las corrientes de convección. Tenéis que poder explicar que tienen un origen en el calor interno del núcleo, que ese calor calienta los materiales y los materiales calientes ascienden y ascienden hasta que se encuentran con el tope de la litosfera y además en ese ascenso se van enfriando. Por tanto, entre que se encuentran un tope que no pueden pasar y que se han enfriado, pues su densidad cambia, su temperatura cambia y bajan. El hecho de que unos bajen y otros suben, pues crea esa corriente o esas corrientes que van a provocar, o la importancia de ellas es que son parte del origen del movimiento de las placas. Lo veremos un poquito después, pero recordad que Wegener, cuando propone su teoría, pues esta teoría no es muy aceptada o es rechazada porque no puede proponer una causa, un porqué, un origen de que las placas se muevan. Él proponía que las placas se movían, pero no podía explicar por qué. Por tanto, pues eso le quitaba credibilidad a su teoría. Las corrientes de convección son el principal motor que hace que las placas se muevan. Esa corriente actúa como una especie de cinta transportadora y arrastra las placas en el mismo sentido que las corrientes, ¿vale? Aquí lo tenéis explicado. Volvéis a ver los vídeos. Con este vídeo de repaso quiero simplemente que prestéis atención a qué ideas tenéis que tener claras y tenéis que poder explicar, ¿de acuerdo? Vale, los tipos de bordes, que sería el siguiente punto. Si aceptamos que la corteza, o que la litosfera, perdón, está fragmentada o dividida en placas, pues también aceptamos, lo tenéis aquí en esta imagen, también aceptamos que entre esas placas hay contacto, que esos contactos los llamamos bordes, ¿vale? Primera idea. Un borde es el contacto que hay entre una placa litosférica y otra. Ahora, ¿qué tipos de bordes hay? ¿Qué ocurre en esos bordes? Bueno, pues tipos hay muchos. Nosotros solamente vamos a ver dos, ¿vale? Veis el vídeo. Nosotros vamos a ver los bordes constructivos y los bordes destructivos. Primero, tenéis que saber
por qué se llaman constructivos unos y por qué se llaman destructivos otros. Os lo recuerdo. Los bordes constructivos se llaman constructivos porque en ellos se construye nueva corteza o nueva litosfera, en este caso oceánica, ¿vale? Mientras que los bordes destructivos se llaman así porque coinciden con la zona de subducción y cuando una placa subduce, y tenéis que usar esos términos, no me digáis cuando una placa se mete debajo de otra. Le podéis decir cuando una placa subduce, es decir, se mete debajo de otra, pero usad los términos correctos, ¿vale? Cuando una placa subduce y se mete debajo de otra, pues ese proceso continúa, y cuando profundiza suficiente y los materiales y se mete suficientemente abajo en el manto o en la mesosfera, como hemos visto antes, pues el calor va a hacer que esos materiales que antes eran corteza, pues se derritan, se destruyan, y por eso se llaman bordes destructivos, ¿vale? Aquí lo tenéis explicado, aquí lo tenéis en animación. Os he hecho una presentación de crack, vamos. Bien, este es el vídeo que os proponía para las actividades. Vale, las teorías previas a Wegener. Os hago una rápida puesta al día de esto. Esto es una actividad que hicisteis vosotros. Una idea muy importante. Todo esto del estudio de la Tierra, de la tectónica de placas, tiene un origen, como todo casi o prácticamente todo en la ciencia, que es responder a una pregunta. Y la pregunta era, ¿de dónde viene o cómo se origina el relieve terrestre? ¿Vale? Es decir, que cuando hablamos de teorías previas a Wegener, hablamos de teorías que intentaban explicar el origen terrestre. No eran teorías para explicar la tectónica de placas, ni teorías para explicar el movimiento de los continentes, eso no se conocía. Todo esto tiene que ver con el relieve, de dónde vienen las montañas, de dónde viene el relieve que tenemos a nuestro alrededor, eso cómo se ha formado. Bueno, pues antes de Wegener había varias teorías principalmente aceptadas, unas tan antiguas como las que tienen que ver con la creación. El mundo tal y como lo conocemos fue creado tal y como lo vemos, y ese es el origen del relieve. El creador lo creó así y así no lo hemos encontrado, ¿vale? Luego había otra teoría que se llamaba del contraccionismo, que planteaba que la Tierra en su origen o en su formación, por haberse formado a partir de materiales incandescentes y por estar tremendamente caliente, pues tenía un volumen mayor, un tamaño mayor, y a medida que se fue enfriando y se fue creando la corteza, pues fue perdiendo ese volumen, se fue contrayendo. Y al contraerse, pues la corteza se fue arrugando, por unos sitios más o por otros sitios menos, y ese es el origen del relieve. Esa teoría tenía un problema, y es que si fuese tal y como se planteaba, pues el relieve debería ser uniforme por todo el planeta, porque si se arruga la corteza, pues se arruga igual por todos lados. No en unos sitios hay un desierto y en otros sitios hay cadenas montañosas. Y con que mencionéis alguna de esas dos, pero ya os adelanto que no os lo voy a preguntar, pues ya tenemos unos antecedentes para llegar a Wegener, ¿vale? Evidentemente a Wegener ninguna de estas teorías le convencía. Este es el vídeo que... Esta clase la tuvimos virtual, o sea, la tuvimos online, y luego dejé este vídeo. Recordad que Wegener va acumulando observaciones, ideas y sospechas de una manera parecida a lo que hizo Darwin, aunque en menos tiempo, en sus viajes. Tenía un amplio conocimiento de ciencia, de geología y de geografía, y una de las ideas que a Wegener le hizo encenderse la bombilla. O sea, esto en la historia de la ciencia es muy común.
que un hecho anecdótico o casual, pues parece que es el desencadenante de que surja una idea. Recordad, por ejemplo, cuando Arquímedes está en la bañera y se le cae la corona de oro en el agua y se le enciende la bombilla y grita Eureka, y ya sabe cómo darle respuesta al rey, si esa cadena está hecha, si esa corona está hecha de oro o no. No, a lo mejor no sabéis ni quién es Arquímedes, pero puede que os suene. O cuando Newton estaba sentado bajo un árbol, bajo un manzano, y se cayó una manzana y de repente se le iluminó también la idea y propuso la ley de la gravitación universal, pues cosas así. A Wegener lo que le hizo despertarse o encenderse la bombilla fue la similitud que había entre las costas de África y de Sudamérica. Y lo que hizo, en vez de dejarlo en una curiosidad, pues fue estudiarlo, ¿vale? Dentro del vídeo aparecen las imágenes relativas a ese estudio y comprobó que si África y Sudamérica hubiesen estado unidas en algún momento, pues la similitud en cuanto a fósiles, en cuanto a sedimentos, en cuanto a continuidad del relieve, pues deberían de existir. Y él comprobó sobre el terreno que existían. Y con esa idea, pues propuso su teoría de la deriva continental. Y ya os he comentado antes y os lo repito ahora que el problema que tuvo cuando propuso y publicó esa teoría es que a la hora de explicar por qué se mueven las placas tectónicas, pues no tenía ni la más remota idea. No se conocía el interior de la Tierra en aquel momento como lo conocemos ahora y por tanto, al no dar respuesta a esa pregunta, pues esa teoría quedaba prácticamente vacía. Recordad también que con el paso de los años, después de la Segunda Guerra Mundial, había avanzado bastante la tecnología, el desarrollo del sonar y el radar con fines militares había permitido su uso civil y se había estudiado mejor el fondo marino y se descubrió también por casualidad, y también al principio parecía una curiosidad, que el fondo marino no tenía, o los materiales del fondo marino no tenían la misma edad, sino que la edad variaba a medida que te alejabas o te acercabas de una zona, de una región que se vino a llamar dorsal oceánica. Bueno, pues resulta que con esos descubrimientos científicos reales se podía o coincidían con la antigua teoría de deriva continental que había propuesto Wegener por 20 o 30 años antes. Bueno, pues la unión de todos esos descubrimientos y el mejor conocimiento del interior de la Tierra permitieron proponer, generar o publicar lo que hoy conocemos como teoría de la tectónica de placas. La teoría de, la teoría de Wegener se llama deriva continental, ¿vale? Y tectónica de placas es el nombre de la teoría actual, la que mezcla las propuestas de Wegener con los descubrimientos modernos. ¿De acuerdo? Vale, y lo último que hemos visto, que también hicisteis vosotros la actividad de esto, es los fenómenos ligados a la tectónica de placas. Porque claro, todo esto no queda simplemente en conocimiento, ¿vale? La Tierra está fragmentada en placas, las placas se mueven, se origina el relieve y qué. Bueno, pues que ese y qué lleva asociado que en los bordes ocurren fenómenos tan importantes para la humanidad, para nosotros, que hemos poblado este planeta, como la actividad volcánica, los terremotos, maremotos, etcétera. La formación de relieve no es algo que nos preocupe porque ocurre a una velocidad tan lenta que para la escala humana es insignificante e imperceptible, pero los terremotos son puntuales, los volcanes son puntuales. Y el estudio de qué ocurre en los volcanes y el estudio de cómo poder predecir incluso o anteponerse, bueno, no anteponerse, sino pues prever cuándo puede suceder un terremoto o dónde puede ocurrir
una actividad volcánica intensa, eso sí tiene bastante importancia para la sociedad actual. ¿Vale? Volvéis a ver el vídeo y ¿qué es lo importante de ese vídeo? En relación a la formación del relieve, recordad que os lo digo en el vídeo, es muy importante el papel que juegan los materiales sedimentarios que hay en el fondo del mar. Cuando las placas chocan y se juntan y se comprimen, esos materiales que se han convertido ya en roca sedimentaria con el paso de los millones de años, son comprimidos, son levantados y aparecen pues, en la superficie, y eso es lo que nosotros conocemos como relieve. Es relieve para nosotros que somos tremendamente pequeños y cualquier elevación del terreno nos parece pues una montaña. Si nosotros comparamos ese relieve o esas arrugas que se forman por ese choque de placas o por esos materiales sedimentarios, si lo comparamos con el tamaño de la Tierra, es algo insignificante. Sería algo parecido a si hiciéramos una bola de papel de aluminio del tamaño de un balón de fútbol, por ejemplo. Evidentemente no la podríamos hacer lisa. Esas pequeñas arrugas del papel de plata, del papel de aluminio, serían comparables al relieve en comparación al tamaño de la Tierra. No sé si me estoy liando o me entendéis, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros somos muy pequeños y cualquier arruga en el terreno, pues para nosotros se nos hace inmensa. ¿De acuerdo? Bueno, pues os dejé aquí al final una serie de ilustraciones, un montón, un poco en orden de cómo hemos ido estudiando los contenidos. Aquí tenéis pues la estructura interna de la Tierra típica, ¿vale? Aquí tenéis lo que os comentaba antes, esta imagen de la izquierda ya la hemos visto, la derecha la tenéis en blanco por si os sirve para ponerle nombrecitos y probarlo a vosotros mismos. Esta imagen es muy visual de cómo se forman las corrientes de convección. Aquí también tenéis las corrientes de convección. ¿Vale? Esta es la distribución de los bordes de las placas litosféricas, el proceso de la subducción, ese es el tipo de borde destructivo que hemos visto anterior. Aquí tenéis una imagen en el que aparecen pues, todos los elementos de los que hemos hablado juntos. Tenéis dorsales oceánicas, el número 12 por ejemplo. Tenéis la flecha que está en el número 4 y 5, por aquí tenéis una zona de subducción. Aquí veis materiales sedimentarios, veis aquí una cordillera que se ha formado por este proceso de subducción, actividad volcánica. Veis aquí un arco de islas, que además son islas volcánicas porque hay corteza oceánica y corteza oceánica. Es decir, están todos los elementos hay muchos más, muchos de los cuales no hemos nombrado, pero están todos. Si podéis interpretar esta imagen, pues no tendréis ningún problema para comprender la tectónica de placas. Aquí tenéis un borde constructivo, una dorsal, ¿vale? Bueno, pues espero que este vídeo haya servido de algo. Os recuerdo que si tenéis cualquier duda me escribáis por el grupo, que os respondo casi inmediatamente. Y ánimo, que vais a ver que esto es un examen como todo y que lo vais a hacer tan bien como lo habéis hecho siempre. ¿Vale? Un saludo, chicos.